el 4 de mayo de 1998, es decir, hace 14 años, entró en vigencia la Ley de Medio Ambiente. Esta ley establecía, para ser específico, en su artículo 111, que debería de crearse la jurisdicción medioambiental, pero daba un lapso prudencial para que todo proceso relacionado en materia de medio ambiente que diese lugar a una responsabilidad civil o que diese lugar a una reparación de daños ocasionados por el medio ambiente, fuesen conocidos en primera instancia, a partir de aquel momento, por juzgados, decía el artículo 111, por juzgados que tienen competencia en materia de lo civil. Así decía el artículo 111. Así dice, más bien dicho. Y entonces, el artículo 133 de la Constitución, porque la ley crea y dice, esta ley, para que sea aplicada, debe existir juzgados que la apliquen, porque es una nueva jurisdicción. Pero la ley dice, deberán de conocer los juzgados de primera instancia en materia de lo civil. Para que esos juzgados tuviesen una existencia jurídica con nombre y apellido y comiencen a aplicar la ley, es necesario que la Corte Suprema de Justicia, tal como lo dice el artículo 133, ordinal tercero, dice, la Corte Suprema de Justicia, dice el artículo, inicia diciendo, tienen exclusiva iniciativa de ley, entre otros, ordinal tercero, la Corte Suprema de Justicia en materia relativa al órgano judicial, al ejercicio del notariado y de la abogacía y a la jurisdicción y competencia de los tribunales. Cuando la Ley de Medio Ambiente establece en su artículo 111 que conocerán en primera instancia, mientras se creaban juzgados especialistas, los juzgados que conocen de lo civil, la Corte debió inmediatamente, en cumplimiento del artículo 133, traer aquí a la Asamblea Legislativa una pieza de correspondencia con un decreto que pidiese crear o designar qué juzgados de materia de lo civil iban a conocer de la Ley de Medio Ambiente. Eso no lo puede hacer la Asamblea Legislativa, crear un juzgado, porque esa es una competencia exclusiva de la Corte Suprema de Justicia, no es de la Asamblea. La Asamblea emitió la ley y le dice, señores magistrados, para mientras se crea una jurisdicción especial, serán los juzgados de lo civil los que van a conocer. Pero juzgados de lo civil, solo en San Salvador hay 4. Entonces debió establecer la Corte una iniciativa que definiera, bueno, los juzgados de lo civil, 1, 2 o 3, o qué juzgados de lo civil iban a conocer de los procesos de medio ambiente. Pasó 13 años y fue hasta el año pasado, en mayo del año pasado, que la Asamblea Legislativa llama a la Corte y le pregunta, mire señores magistrados, porque el pueblo salvadoreño es testigo, que quienes integran la Corte Suprema de Justicia son 4 salas: Sala de lo Constitucional, Sala de lo Penal, Sala de lo Civil, Sala de lo Contencioso Administrativo. Es decir, esta es una decisión de Corte en pleno. Aquí hemos tenido presidencias de la Corte Suprema de Justicia durante 3 o 4 años que han priorizado en temas y que no tuvieron la atención de darle prioridad al tema medioambiental. Porque quien activa el conocimiento de esa materia en la Corte en pleno
en primera instancia es la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Y han tenido una agenda bien acelerada respecto a otros temas, pero se han olvidado totalmente del tema medioambiental. Es hasta el año pasado, en mayo del año pasado, que llamamos a los presidentes, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales llamó a los presidentes de las 4 salas y le preguntamos, mire, ¿y quién está conociendo de los juicios medioambientales? Y hubieron expresiones incluso de algunos magistrados que dijeron que era una materia que ellos habían visto que no era necesaria para crear la jurisdicción. El pueblo salvadoreño debe saber quién es la víctima, quién es el principal afectado por el deterioro del medio ambiente. ¿Quién es? La gente, el ser humano. ¿Quién es el responsable de proteger al Estado de El Salvador? El representante legal del Estado de El Salvador se llama Fiscal General de la República. Estos son procesos que deben de seguirse de oficio. No necesita instancia de parte, no obstante la ley deja también reservado el derecho para que los ciudadanos que puedan denunciar o demandar la infracción a esta ley, pero la responsabilidad fundamental es del Estado. ¿A través de quién? Del Fiscal General de la República. Del Fiscal General de la República. Entonces dicen los magistrados, no hemos creado jurisdicción, dice, porque no es necesario. Hace un año les dijimos nosotros, no, hay que crear la jurisdicción. Por esa decisión que tomó la Asamblea hace un año, es que se tomó, imagínense, 13 años después de haberse hecho la ley, se designa un juzgado que conozca de los procesos medioambientales en este país. Y un año después de que se dice, porque les dijimos, mire, que sea el juzgado primero de lo civil que conozca los juicios de medio ambiente y la cámara respectiva que conozca en materia de en segunda instancia. Pero aquí hay un concepto, colegas diputados y pueblo salvadoreño. La gente cuando habla de juzgados de lo civil, la gente que usa la jurisdicción civil, lo que a la gente se le viene a la mente, que el juzgado de lo civil conoce de procesos privados, de juicios ejecutivos, de procesos de indemnización de daños y perjuicios. La gente jamás relaciona un juzgado de lo civil con un tema medioambiental. Primer error. Se invisibiliza la existencia de una jurisdicción medioambiental y por ende se dificulta que el pueblo salvadoreño se entere de que hay una jurisdicción en esa materia. Y le decimos a la Corte, señores, que un año conozca este juzgado de lo civil y dentro de un año que se les vence hoy el 17 de junio, ustedes crean lo que la ley misma les dice en el mismo artículo, que deben de crear un juzgado de medio ambiente en Occidente, deben de crear un juzgado de medio ambiente en el centro y deben de crear un juzgado de medio ambiente en Oriente y además una cámara de segunda instancia. Miren, ¿qué va a saber la gente que vive allá por Ana Moros, por San Alejo, que el juzgado primero de lo civil, cuya sede es aquí en San Salvador, conoce de los juicios medioambientales? ¿Cómo se va a enterar si yo no visibilizo que existe una estructura judicial que conoce de esa materia? O sea, no hay manera. Aquí lo que queda demostrado es los temas que prioriza la Corte Suprema de Justicia, y es evidente que el tema medioambiental no es su prioridad. Hay otros temas que le preocupan, a los cuales atiende de manera priorizada. Hoy, que ya se vence el plazo, el 17 de junio les vence el plazo, y hoy vienen y dicen, como ya se le hizo costumbre a la Corte, porque esta sería como una tercera circunstancia donde la Corte Suprema de Justicia, cuando ya falta o 15 días o un mes, viene pidiendo prórroga de cosas. ¿Se acuerdan lo que pasó con los juzgados de extinción de dominio? Casi 15 días antes de que se les venciera el plazo de crear los juzgados de extinción de dominio, vinieron a pedir prórroga. Y hoy, luego sucedió lo mismo con los juzgados que están depurando todos los juicios que se refieren a la ley de procedimientos civiles y mercantiles. Han pedido prórroga como 3 veces, 15 días o un mes antes.
La Asamblea no le queda chance de estudiar, ni siquiera de pedirles el informe o la justificación, el por qué no han creado la jurisdicción. Y hoy vienen 15 días antes que se les vence el plazo y no piden que se les prorrogue el plazo, no, piden que se derogue. Es decir, que se les deje a discreción de ellos cuando se les vuelva a ocurrir presentar a la Asamblea Legislativa un decreto, un proyecto de decreto para que se cree la jurisdicción. Eso es lo que está pidiendo la Corte. La Corte dice: quiero que deroguen los artículos 6 y 7 del decreto que me obligaba a mí crear la jurisdicción medioambiental antes del 17 de junio del 2015. Derogarla. ¿Cuánto esperamos para que conociera un juzgado de lo civil? 13 años. ¿Cuánto va a esperar más el país para que la Corte Suprema de Justicia erija la jurisdicción medioambiental? Vienen pidiendo que se derogue el decreto y que se deje a discreción de la Corte crear la jurisdicción con una justificación, dos justificaciones dicen. Uno dice la austeridad. Dos dice que no hay demanda. Yo quiero llamar la atención. La Corte Suprema de Justicia tiene una unidad medioambiental. Yo ya estuve revisando qué hace la unidad medioambiental de la Corte Suprema de Justicia. No hace nada. La Corte Suprema de Justicia, por medio de su unidad ambiental, perfectamente le puede dar seguimiento. Ni siquiera hemos podido registrar cuántos casos se han conocido de demandas de medio ambiente porque no hay un registro atinente a esa materia. Así de importante para la Corte el tema de medio ambiente. No hemos podido registrar siquiera cuántos casos se han presentado. Y no solo eso. Si dijimos que el primer afectado es la persona humana, y la persona humana está organizada en una estructura que se llama Estado, y el representante legal del Estado que debe de proteger los derechos de los salvadoreños y salvadoreñas se llama Fiscal General de la República, y la Fiscalía no tiene unidad medioambiental para este tema. O sea que tampoco la Fiscalía, ni un solo caso ha presentado la Fiscalía. ¿Y quién no ve que en este país se está deteriorando el medio ambiente a diestra y siniestra y no hay corrección? Si para eso se creó la jurisdicción, para que pasáramos de las sanciones administrativas al delito de medio ambiente que ya existe, o las sanciones pecuniarias. Es preocupante que la Fiscalía General de la República tampoco tenga un registro del seguimiento que le da a la materia de medio ambiente. En ese sentido, el FMLN coincidimos con el acuerdo que se tomó en la comisión, es que no vamos a derogar el plazo y dejarle a la Corte Suprema de Justicia a discreción. No, le hemos dado 6 meses. Hasta el 31 de diciembre de este año seguirán conociendo como se conoce. Pero a partir del 1 de enero del otro año debe de visibilizarse la jurisdicción medioambiental. La excusa de la austeridad para lo que significa el deterioro del medio ambiente y como consecuencia el deterioro de los recursos que dan vida a los seres humanos no tiene precio. No puede ser una justificación la falta de presupuesto cuando el órgano judicial es el único órgano de este país que tiene un presupuesto por constitución del 6% del presupuesto general de la nación. Y me parece que así como han creado otras jurisdicciones, o como le han puesto en prioridad a la agenda en otros temas, el tema medio ambiente debe de ser su prioridad. En ese sentido, hemos propuesto hoy que se prorrogue el plazo, no se derogue, y que de aquí a tenga la Corte, con la nueva aprobación del próximo presupuesto, la posibilidad de incorporar en el nuevo presupuesto que se va a discutir hoy en septiembre, octubre, la creación de la jurisdicción ambiental, y que de parte de la Fiscalía exista formalmente la creación de una unidad, que haya, y aquí debemos de asumir como Asamblea Legislativa una conducta de difusión. Los que somos abogados y abogadas y el pueblo en general conoce de no es aforismo, es concepto jurídico. Nadie puede alegar ignorancia de la ley, pero lamentablemente nosotros a veces emitimos leyes de gran importancia, pero nos quedamos cortos
en la difusión, en el seguimiento de su aplicación, sobre todo cuando trasciende a temas que son fundamentales para la existencia misma del ser humano. Muchísimas gracias, colegas diputados, pueblo salvadoreño.